maravilloso, Dios eterno, Jehová de los ejércitos, poderoso y majestuoso, victorioso Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios, porque nos permites la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, para poder bendecir, glorificar y exaltar al único Dios que vive por los siglos de los siglos, al único Dios santo, al único Dios verdadero. Gracias, Padre mío, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder tener aliento, Señor, para alabarte, de poder tener aliento para exaltarte, para conocerte más, para dedicarte un tiempo, Señor, de nuestra vida, aunque te mereces todo nuestro tiempo, Señor. El poder, Señor, estar en comunión como iglesia, Señor, para alabarte, Señor, para exaltarte, Señor, para sentir tu presencia, para conocerte más, para conocer más de tu palabra, bendito Dios eterno. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, por nuestros vecinos, por todas las personas que nos rodean. Te damos las gracias, bendito Dios. Señor, en esta hora, Señor, queremos levantar un clamor, Señor, por la situación que está viviendo, Señor, el país de la India, Señor, juntamente con Brasil, Señor. Desgraciadamente podemos ver, Señor, dos casos diferentes. Un país, Señor, donde la idolatría, Señor, es grande, Señor, es en gran manera grande, Señor. Ese país de la India, tú sabes, Señor, que hasta los animales, las ratas, todo, Señor, adoran, Señor, y tú estás harto, Señor, de esa situación, Señor. Por parte de Brasil, Señor, sabemos que es un país, Señor, también con mucho cristianismo, Señor. También, Señor, hay mucha, Señor, santería, Padre. Pero te pedimos, Señor, por cada uno de esos países, que tengas misericordia, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de cada una de las personas, Señor, que habitan en esos países, Señor. Que puedan entender, Señor, que el único, Señor, la medicina más hermosa, más maravillosa, la eficaz, la que nunca falla, Señor, eres tú, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos con todo el corazón, bendito Dios amado, que tengas misericordia, Señor, de la India y de Brasil, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, quebrante los corazones, que los traiga al arrepentimiento, Señor, que los traiga, Señor, a esa comunión con el Espíritu Santo, a que se pongan a cuentas contigo, a que vengan al arrepentimiento, Señor, como lo hizo, Señor, Nínive, Padre. Te pedimos que de esa misma manera Brasil e India, Señor, puedan, Señor, venir al arrepentimiento, al igual que todos los países de este mundo, Señor. Que vengamos al arrepentimiento, que realmente busquemos tu rostro, que nos arrepintamos de todas nuestras malas obras y malos caminos, Señor, y que vengamos, Señor, al camino de la santidad, al camino de la vida eterna, ese camino angosto que muy pocos pueden pasar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, estar en ese camino. Padre, hoy ponemos, Señor, esta reunión en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que seas el que guíes, el que ministres, el que hables, Señor, con tu poderosa y maravillosa y bendita presencia en nuestras vidas. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, cada día convivir más contigo, conocerte más, Señor, estudiar más tu palabra, hablar más contigo, Señor, y tener oídos para ti, Señor. Enséñanos, Señor, instrúyenos, Señor, guíanos, Señor, capacítanos, Padre. Te lo pedimos con todo el corazón, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Y alabamos tu santo y bendito nombre. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial, el de honor, el que merece toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que te quedes siempre con nosotros, que nunca te apartes de nosotros y nosotros tampoco nos soltemos de tu mano. Guíanos, Señor, instrúyenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Hoy, Padre, queremos también levantar, Señor, una alabanza, Señor,
hacia tu santa y bendita presencia, porque tú eres el único que te lo mereces, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, con un corazón agradecido, lleno de amor, de pasión, Señor, de anhelo por ti, Señor, de expresarte, Señor, lo que sentimos por ti, de lo que tú eres para nosotros y de que eres el Rey de la majestad, el Rey bendito y maravilloso que merece la alabanza y la adoración de nuestra alma y de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor, y aún de nuestro propio cuerpo, Señor, que todo nuestro ser te alabe, Señor, porque dice tu palabra que todo lo que respira, alabe al Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te damos las gracias, bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Pues vamos a alabar un rato, hermanos, a nuestro Dios, Señor y Salvador. Le dejo el espacio a nuestro hermano Héctor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. ¿Cuándo le celebran? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, en voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Levanta tu voz fuerte y dilo: Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Daré al Señor por siempre, su diestra es no. Dile conmigo, mi hermano. Daré al Señor por siempre, su diestra es todo.
fuerte. Echó a la mar, que nos perseguía, y gritaba. Echó a la mar, que nos perseguía, y de caballo, echó a la mar. Echó a la mar, los carros y el faraón. ¡Dios! ¡Aleluya! Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, oh sí Señor. Yo alama, sí Señor. La, 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 exaltamos, Señor Jesús. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Levanta ese grito de guerra conmigo. Jehová es mi guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza. Y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero, lloraré. Silba mi trompeta, sonaré. Y lo fuerte, con fuerte y alta voz, yo gritaré. Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte. La intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies
pies, tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar, decirle de algo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y
te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén, amén. Gracias, Héctor. Le damos gracias a Dios. Vamos a comenzar el estudio de la palabra, hermanos. Le voy a pedir de favor a nuestra hermana Laura si nos hace favor de orar para que la palabra de Dios sea hablada por medio de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios, bendito Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí, delante de ti, en tu presencia, Señor, que tú eres grande, maravilloso. Tú eres el gran yo soy. Te rogamos, Señor, te pedimos y te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza. Que sea tu precioso Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ensanche nuestro corazón, Señor, y que recibamos toda tu palabra con amor, con entendimiento, bendito Padre. Te damos las gracias y te pido por todos mis hermanos en la fe de Cristo, Señor, que estemos reunidos aquí para que podamos entender y principalmente obedecer a tu palabra. Te damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el estudio de la palabra. El tema de hoy es fetichismo y superstición cristiana. Fetichismo y superstición cristiana. Muchas veces escuchamos la palabra o el término fetichismo o fetiche o superstición
y nunca lo relacionamos con el cristianismo, ¿están de acuerdo? Casi siempre que nos hablan de ese tema, se nos viene a la mente cuando las personas, por ejemplo, usan la pata de conejo, o el famoso trébol de 4 hojas, o que no pases por debajo de una escalera, o por ejemplo vemos que se ocupan los escapularios muchas veces, ya ven que la gente ocupa los escapularios o las cadenas con el crucifijo, ahora hasta con la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y podemos nosotros muchas veces como cristianos, y muchas veces lo hacemos, juzgamos esas prácticas, ¿están de acuerdo? Pero ¿habrá superstición y fetichismo dentro del cristianismo en la actualidad? Vamos a ver con la palabra de Dios que desgraciadamente sí. Desgraciadamente como cristianos hemos caído en los fetiche, en los amuletos, en la superstición, a cierto grado en la superstición, con ciertos objetos que mencionan la palabra de Dios o incluso con la misma Biblia, con el aceite de la unción, que es lo que vamos ahorita a ver. Este tema es un poco largo y extenso, no lo vamos a acabar de ver el día de hoy, lo vamos a dividir en partes, pero es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros caemos en esa práctica, aún siendo cristianos, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y tenemos que hacer lo que dicta la palabra de Dios. Desgraciadamente en la actualidad, vamos a tocar, por ejemplo, este tema del fetichismo o el fetiche cristiano, amuletos, superstición que llega a haber dentro del cristianismo, incluso brujería, incluso lo que es hasta metafísica, e incluso hasta como si se consultara a los adivinos con los supuestos llamados profetas al día de hoy. Entonces vamos a ir viendo todos esos temas, pero no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el fetiche o la superstición cristiana. ¿Qué es un fetiche? Hermanos, el significado para fetiche es figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas y al que se adora y se le rinde culto. Otro de los conceptos es objeto al que se le atribuye la capacidad de traer buena suerte a quien lo usa o lo posee, e incluso que tiene poderes mágicos y sobrenaturales. Ese es el significado para la palabra fetiche. ¿Habrá en la iglesia cristiana que los cristianos estén tomando cosas como fetiches? Pues sí, y una de ellas es el aceite de la unción. El aceite que se preparó, fue instruido por Dios a Moisés para el uso en el tabernáculo. Y vamos a ver qué es ese aceite de la unción. Para ello les voy a pedir que abran su Biblia en Éxodo capítulo 30. Y Dios a través de este estudio, hermanos, nos va a corregir muchas cosas que hemos venido haciendo incluso nosotros, que no son correctas, que no son rectas delante de Dios y que en cierto aspecto las hemos tomado de otras personas o de otras, porque es que Dios me dijo, es que eso, no, tenemos que, acuérdense algo muy importante. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Si yo vengo y les digo, es que Dios me dijo esto, pero no está en la palabra de Dios, no está confirmado con la palabra, o está en contra de lo que dice la palabra, pues entonces yo no les estoy hablando realmente de parte de Dios. Dios no me ha dicho nada, Dios no me ha hablado nada. Entonces, debemos de saber que ante todo la palabra de Dios siempre tiene que ser nuestro filtro y nuestra base. Y aquí vamos a encontrar toda la verdad. Aquí vamos a encontrar toda la verdad. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 30 y vamos a leer de los versículos 22 al 33. Pero por favor les pido que pongan mucha atención a lo que vamos leyendo,
Dice la palabra de Dios, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aquí me quiero detener un poquito, hermanos. En el versículo 25 nos está especificando que no cualquiera puede preparar ese aceite. Si se fijan, menciona que es un arte, y es el arte de un perfumador. Es una persona que realmente está dedicada a hacer esa mezcla del aceite de oliva con todas esas especias que el Señor le mandó a Moisés que le pusieran a ese aceite de la santa unción. Ahora vamos a seguir, dice el versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Me detengo, hermanos. Quiero que pongamos mucha atención en esto porque puede ser una base en la actualidad para decir yo puedo ungir esto, yo puedo ungir lo otro. ¿Por qué? Porque mira, aquí Dios mandó a Moisés que ungiera el tabernáculo, los utensilios, vemos que también está lo que es la mesa de los utensilios, el candelero, el altar del incienso. Pero aquí quiero que quede claro una cosa. Dios le dio esta instrucción a Moisés porque todos esos utensilios y todo lo que estaba, todos esos instrumentos que estaban, que iban a ser ungidos, eran dedicados al tabernáculo. No era lo de afuera, lo del exterior, lo del campamento de los israelitas, no. Era lo que era el tabernáculo, todo lo que iba a ser usado para el sacrificio del cordero ante Dios para el perdón de los pecados. Entonces eran cosas especiales para Dios. Recuerden que el tabernáculo y todo lo que hay en él, la menorá, el altar del incienso y todo lo que estaba dentro del tabernáculo era un tipo y figura de Jesucristo, de lo que había de venir. Por lo tanto, por eso es que en la actualidad ya no hay un tabernáculo y ya no hay un templo. Y si se va a construir un templo, un tercer templo, ahí no va a habitar el Señor. Por lo que dice la palabra, recuerden que el anticristo va a ir y profanar el templo. Aparte que ya el Señor ya no necesita más sacrificios porque Él vino a hacer un sacrificio perpetuo, para siempre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le manda a Moisés que unja todos esos instrumentos que se van a ocupar exclusivamente para el tabernáculo. El tabernáculo ahora somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo donde el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Por eso dice la palabra que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, más adelante vamos a ir viendo que el aceite no lo podemos usar así como que, como cualquier cosa. Y lo vamos a comparar muchas veces hasta con otras prácticas que hacen en otras religiones. Dice en el versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Si tienes tu Biblia a la mano, te pido que saques tu pluma y un marcatextos, si tienes, o marcatextos, y subrayes el siguiente versículo. Dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros.
el siguiente versículo también, por favor, dice, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Les pedí que lo subrayaran porque dice que este aceite no puede ser derramado sobre carne de hombre, sobre cualquier carne de hombre, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Hay algo que nosotros nos equivocamos y hemos venido fallando, hermanos. Y esto lo hablo, y quiero, por favor, que lo tomemos maduramente conforme a lo que está diciendo la Escritura para componer lo que veníamos haciendo mal. Porque recuerden que el Señor nos está ministrando en todo este tiempo de pandemia para empezar desde el principio, para levantar ese fundamento y reconstruir el templo. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir? De una manera correcta, con una construcción adecuada, precisa y conforme a las instrucciones del arquitecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay algo que veníamos haciendo mal porque se nos dio una instrucción dentro de lo que veníamos haciendo para el Señor en los hospitales. Nosotros ocupábamos el aceite de la unción, ¿están de acuerdo? Nos ungíamos al entrar al hospital, pero hay algo que también hicimos mal. Le pusimos una sustancia o un aroma más, o una especia más, y fue la de nardo, porque nos habían dado esa instrucción. ¿Están de acuerdo? Pero aquí estamos viendo en la Escritura, dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Se está diciendo el Señor, no puedes hacer otro semejante con otra composición, más que con la que yo te estoy dando. Por eso a mí siempre me ha gustado comprar el aceite en la librería judía que está ahí en el centro, porque ese viene preparado tal cual con las leyes judías, específicamente con todas las especias. Pero desgraciadamente caímos en el error de agregarle el nardo que nos habían comentado. Y es algo que veníamos haciendo mal, hermanos, y debemos de reconocerlo y también pedirle perdón al Señor, porque lo estábamos ocupando desconociendo la palabra de Dios. Y aquí podemos ver claramente que no podemos componer otro tipo de aceite. Hay muchos aceites que menciona la palabra de Dios. En las mismas congregaciones, no a veces se ocupa el aceite nada más de oliva para ungir y para esto y para el otro, y eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la palabra de Dios que hay un aceite de la unción y tiene que ser con cierta composición. Hay veces que yo he visto en otros lados que hasta incluso el aceite de cocina a veces lo toman para también ungir. Y hemos caído en muchas cosas que nos menciona la palabra de Dios que no es correcto. Se ha dado por ungir los carros cuando un hermano se compra el carro y hemos caído en ese error. Y no podemos hacer eso. Porque ninguna parte de la palabra de Dios sustenta eso. En ninguna parte de la palabra de Dios. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, si ustedes buscan en el Nuevo Testamento, cuando ya la iglesia primitiva comienza todo su ministerio y se forma la iglesia primitiva, el aceite de la unción es muy pocas veces nombrado y solamente tiene un solo uso, y ese es orar por los enfermos. Nada más. Y otro uso que se le pudiera dar es para ungir a una persona cuando va a iniciar su ministerio. Pero le voy a decir que aún así no es tan obligatorio. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios, porque nosotros ya contamos con una unción maravillosa y preciosa en el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y es la presencia del Espíritu Santo. Ese aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Entonces a la vez ya no tampoco habría necesidad tanto de ungir a alguien,
¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene la unción. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? También en el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, por eso viene la manifestación del Padre y del Espíritu Santo. Y comienza su ministerio. Y no tuvieron que ungirlo con aceite, sino fue el Espíritu Santo el que lo ungió. Entonces, a veces caemos en ese fetiche, en esa superstición. Ay, es que voy a ungir el congelador de las paletas que estoy vendiendo. No, hermanos, no tenemos ya que caer en esas cosas porque le estamos dando un valor que no debería de tenerlo. Lo estamos haciendo como un fetiche, como una poción mágica, ¿sí me entienden? Y no podemos hacer eso y no podemos caer en eso. Hemos ungido carros, casas, y muchas otras cosas dentro del cristianismo, pero estamos cayendo como si fuera una poción mágica el aceite. El aceite no es mágico. El aceite representaba y representa nada más al Espíritu Santo. De hecho, si ustedes se fijan en la historia donde relata Jesús del buen samaritano, de aquel que cayó en el camino y estuvo herido y lo asaltaron y todo eso, y que pasaba uno de su propio pueblo y no lo ayudó, y pasó a otro más y no lo ayudó, hasta que pasó el samaritano y le ayudó. Pongan mucha atención con qué curó sus heridas el buen samaritano. Con aceite. El aceite de la unción era usado también para curar heridas, para curar las heridas de las personas. Y muchas veces nosotros le hemos dado hasta como un valor de que si le echo aceite, como un poder mágico, ¿me entienden? Y lo estamos interpretando mal. El aceite de la unción no lo podemos usar para otras cosas. Incluso dice que no se derrame sobre carne de hombre no será derramado, o sea, no de cualquier hombre. Es, por ejemplo, también cuando dice la palabra que no sobre cualquiera impongamos las manos con ligereza. Tenemos que saber incluso a quién le imponemos las manos. Entonces, hay muchas cosas dentro del cristianismo que estamos haciendo mal y lo estamos tomando ya hasta como superstición. Gente que se rociaba, se rocea el aceite a lo mejor cada vez que salía de su casa. Ah, me voy a ungir con el aceite. Y para todo ungir, o hasta en la boca, o no sé, tomábamos muchas, cosas que la verdad ni siquiera son bíblicas. Aparte el ungir nada más es echar aceite en la cabeza, derramar aceite. No hacer figuras ni nada, o sea, nada, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y no lo tomen personal, nos estamos corrigiendo, Dios nos está corrigiendo de lo que venimos haciendo mal, porque todos lo hemos hecho y hemos fallado en todo eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor nos está mencionando aquí en su palabra que en primer no podemos hacer uno semejante, no podemos echarle otra cosa de lo que lleva. El aceite de la unción debe de venir preparado con las especias que el Señor dijo y no se le puede agregar nada. Y nosotros en algún momento lo hicimos en los hospitales con el nardo y eso está mal, hicimos mal. Por lo cual debemos de pedirle perdón al Señor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a ver con el Nuevo Testamento que la única parte de que los versículos que se mencionan nos hablan de que el aceite
Se ha ocupado nada más ahorita en el Nuevo Testamento, en la iglesia actual, solamente para ungir a los enfermos. Ahora, con todo el respeto, en el hospital íbamos y no podíamos tocar a los enfermos, era una regla, ¿están de acuerdo? Que teníamos que obedecer. Y el Señor sabía eso. Y por no ponerles en la mano con aceite, ¿a poco los enfermos no sanaban? No, porque el que obraba era el Espíritu Santo, no el aceite, ¿están de acuerdo? El que obra es el Espíritu Santo, el que sana es el Espíritu Santo, aunque ni siquiera toquemos a alguien. ¿Por qué? Porque su palabra, porque su presencia es el poder. Él es el poder, no una sustancia. Sí es bíblica, el aceite de la unción es bíblico, pero no lo ocupemos como algo mágico, como un fetiche. No lo hagamos, hermanos. Debemos de quitarnos esas características, porque ¿qué diferencia nos hacía entonces de los católicos? ¿No hacen lo mismo cuando compran un coche? ¿No lo llevan a la iglesia y qué le echa el sacerdote? El agua bendita, lo llevan a bendecir, ¿no? Entonces estamos cayendo a lo mismo. Simplemente uno como cristiano debemos de dar gracias al Señor con una oración. Señor, gracias porque me has bendecido y he podido comprar este coche que va a ser de utilidad para mi trabajo, para mi familia e incluso para el ministerio, Señor. Señor, guárdanos, líbranos de todo peligro, llévanos con bien a donde quiera que salgamos, porque tú eres nuestro protector. No necesitamos un amuleto, porque si no estaríamos pareciendo como a los demás que cargan un escapulario. ¿Qué sucede con los santeros? Es que traigo mi pulsera de tal para protección porque es el que me protege. Ah, los bebés, no, ponen su ojo de venado y su listoncito rojo para el mal de ojo. Estaríamos haciendo lo mismo. Nuestra dependencia de quién es, hermanos. Nuestra seguridad de quién es. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos cuida? El que está con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre Eterno. No necesitamos lo demás. No necesitamos caer a ciertas prácticas como superstición y como fetichismo. El que nos cuida, el que nos protege, el que nos guarda, es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver otra parte en Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está uno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Paso al versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si nosotros, les digo, buscamos la palabra ungir en nuestra concordancia, vamos a encontrar que todas las palabras de ungir en el Nuevo Testamento, por ejemplo, estas dos que leímos se refiere a los enfermos, a ungir a los enfermos, nada más. Luego habla otras palabras de ungir que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, Jesús fue ungido por la mujer que compró ese perfume, pero era un perfume de nardo, puro de nardo, y le ungió los pies porque lo estaba preparando para la muerte. El mismo Jesús lo dice. No para una sanidad, sino para la muerte. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel está la costumbre de ungir con nardo a las personas que mueren, pero no con el aceite de la santa unción. Por eso se había dado la instrucción de que el nardo se le agregara al aceite, pero estaríamos cayendo en una contradicción bíblica, ¿están de acuerdo? Porque dice que no prepararemos algo semejante en su composición. ¿Por qué? Porque cuando muere alguien, ¿quién tiene el control de la situación? El Señor Jesús. ¿De qué le sirve a una persona que se le unja con nardo o con aceite de la unción
si de todos modos el alma va a ir con el Señor? El cuerpo, que dice que desciende a la tumba, se va a descomponer. Y aún así, cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, dice que los que durmieron en Cristo resucitarán primero. No dices que si no fue ungido, no fue no lo voy a levantar. O sea, a veces nosotros tomamos y aquí entramos en dogmas de hombres, ya no bíblicos, dogmas de hombres. Porque a lo mejor dice, no, es que el pastor me dijo que lo hiciera así, pero si no es bíblico, no lo hagamos así. Por eso es que nos falta mucho conocimiento de la escritura, porque cada vez que nosotros leemos, vamos a darnos cuenta que hay cosas que debemos de dejar de hacer incluso dentro del cristianismo. Y esta es una de ellas. El dejar de tomar el aceite de la unción como algo mágico, como un fetiche. Solamente ocupémoslo para lo que la Biblia nos enseña que se debe de usar. Ah, hermano, pero el día que compremos un coche, se ora nada más, se le da gracias a Dios y de todos modos nuestra vida depende de Dios todos los días de mi vida. Mi protección está sobre él. Si un día me permite que me pase algo, un accidente, fue por la voluntad de él también. Entonces solamente tenemos que orar y ser agradecidos con Dios y poner en sus manos lo que somos, lo que tenemos incluso, porque es de él. Pero ya no caigamos tanto en, voy a ungir la impresora para que me imprima mejor. O para que no me falle. O sea, a veces caemos en ciertas situaciones fetichistas. O voy a ungir mis instrumentos de trabajo para que Dios me bendiga más en el trabajo. No, hermanos. Todos los días encomendémonos al Señor. Dice la palabra de Dios, considera al Señor en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Solo considéralo a Él. No tienes por qué ungir todo para que te salga bien las cosas. Aún hasta nuestras propias casas. A veces hemos tenido el de voy a ungir mi casa. Y ahorita vamos a ver algo muy importante al final, por lo cual a veces nosotros nos volvemos muy extremistas, religiosos, supersticiosos y fetichistas. Porque nos hace falta también con que comprendamos más la escritura. Y algo que nos ha estado enseñando mucho Dios es que debemos de depender de Él, no de las cosas, de Él. No de un pastor, del pastor, del buen pastor. Entonces, ahora les voy a pedir que vayamos a 2 capítulo 1. Y la verdad, hermanos, la verdad, leyendo la palabra, uno viene a reflexionar y dice, ching, ¿cómo la hemos regado? Porque a veces hasta no, pues hay que ungir la almohada de donde duerme el esposo. Y hemos caído en ese error de como darle un poder mágico a algo que no lo tiene. El que tiene el poder es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, orar. Interceder es la manera que Dios nos va a escuchar y que Él va a mover su mano poderosa. No porque ponga y unja. ¿Sí me entienden? Y hemos caído en ese error. Fíjense lo que dice 2 capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Con qué nos ungió, hermanos? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Con qué nos ungió el Señor, hermanos? Con el Espíritu Santo. Por eso incluso hasta dentro del cristianismo se ha caído de que, y te voy a dar una nueva unción, ven y recibe la nueva unción del profeta, bla, 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 bla. ¿Nueva unción? La unción del Espíritu Santo es una. No hay una, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis, no hay 10 versiones. El Espíritu Santo nos ungió y con eso nos confirma que somos de Él.
No necesitamos muchas veces que nos echen aceite, porque somos de Él y Él ya nos ungió con su Santo Espíritu. Si no estaríamos diciéndole es que esa unción no valió. No valió, claro que valió y es la principal y la más importante, la unción del Espíritu Santo. Él nos ungió. Él está dentro de nosotros. Por eso les digo que era todo lo que era en el Antiguo Testamento, lo del tabernáculo, era tipo y figura de lo que había de venir. Ahora nosotros somos el tabernáculo. Ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de caminar en santidad, consagrados para Él. ¿Cómo nos consagramos para Él? Apartándonos del pecado. De nada sirve que yo me unja y me eche por todos lados aceite si estoy en pecado, si estoy caminando erróneamente. Tenemos que caminar en santidad. Por eso dice la palabra que Él no quiere sacrificios ya. Él ya no quiere sacrificios, dice, misericordia quiero. Tenemos que caminar en santidad y en amor delante de nuestro Dios. Ahora fíjense en lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra de Dios. A ver, permítame tantito, hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Espérame, creo que se lo anoté mal. Espérenme tantito, hermanos. Ahorita lo busco, hermano, porque ese sí, creo que sí lo anoté mal. Primero, no. Espérenme tantito, hermanos. Dejen nada más lo... Veo en dónde me equivoqué. Es 27, hermanos, perdón. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Discúlpenme, ahí me comí el 2. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién es esa unción, hermanos? El Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos esa unción hermosa y maravillosa del Espíritu Santo. Entonces no necesitamos que andar con supersticiones, con fetiches. Debemos de darle el uso al aceite de la unción para lo que solamente dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién guarda de nosotros cuando salimos estando en casa, nuestra casa, cuando vamos en el coche, cuando vamos en el transporte, cuando vamos caminando? No un objeto. No dependemos de colgarnos o ponernos una pulsera, un escapulario, y es que es mi protección, o ponerme algo mágico. No. El que va al lado de nosotros es el Dios Todopoderoso. Maravilloso, no necesitamos otra cosa, hermanos. Por eso es que si se fijan nosotros como cristianos, pues no ocupamos nada de muchas veces ni cadenas, ni de cosas así, porque nuestra confianza no está en un objeto, sino está en el Señor. Él es el que debemos de depender de Él. Ahora, hermanos, también, ¿con qué creen que también a veces hacemos un amuleto? Con la misma palabra de Dios, con la Biblia. La misma Biblia muchas veces la ocupamos como un objeto o un amuleto o un fetiche. Voy a tener mi Biblia abierta en el Salmo 91.
pero ya lo estás tomando con otra intención, ¿ya te estás dando cuenta? Una cosa es que tú agarres y tengas como tu atril chiquito donde pones tu Biblia y la abres. Y está bien. Pero muchas veces, a ver, el Salmo 91. Salmo 91, a ver, la pongo aquí. Para que el Señor me guarde y cuide mi casa. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Agarramos esta Biblia como un objeto mágico. Ciertamente lo que está escrito son palabras hermosas, maravillosas y que tienen poder. Siempre y cuando la leamos. Pero yo la puedo tener ahí bien puesta en mi casa, nueva, empolvada. ¿Y de qué me va a servir? De nada. Ay, es que no la quiero rayar. No la quiero marcar porque se va a ver fea. No, hermanos, entre más la marquemos y más la rayemos es porque la estás estudiando. Es porque estás señalando aquí en la escritura algo que tú entendiste, que dices, ah, mira, esto es para la idolatría, o esto es para esto, o esto es para la otra, o esto es para aquello. La Biblia no es un artículo tampoco como un fetiche que debemos de ocupar. De nada sirve la Biblia como digámoslo, como un objeto si yo no la estudio, si yo no la leo, si no la escudriño. ¿De qué me sirve la Biblia, hermanos? Esto no me va a agarrar y a defender, ¿sí me entienden? Ahí la ponemos con un objeto mágico. Pero si yo la escudriño, voy a tener cómo defenderme de los ataques del enemigo. Voy a saber cómo conducirme en esta vida. Y sé que a través de esta palabra, si yo la escudriño, que no por tener la Biblia en la entrada de mi casa o puesta en el Salmo 91, Dios ya me va a guardar. Porque si la escudriño, Dios me va a decir dentro de su palabra que Él es mi refugio, que Él es mi fuerza, que Él es mi fortaleza, que Él es mi socorro, que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice su palabra, dice su palabra. Pero si yo no la estudio y la tengo nada más ahí, abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, porque hasta eso ya hemos ocupado como hasta un rosario, a veces el Salmo 91 o como el Salmo 23, hermanos. A veces llegamos a pasar algo y recitamos el Salmo 91 y nos aventamos como si nos estuviera diciendo el sacerdote, aviéntense 10 Padres Nuestros y 5 rosarios, 5 Aves Marías. Y tampoco, o sea, ¿cuál es nuestro auxilio? Es Jesús. ¿Cómo? Orando, platicando con Él. Por eso Él nos dio la indicación, Padre Nuestro, pero es un ejemplo de una oración, no que la repitamos. Por eso dice el Señor, que no tengamos vanas repeticiones, vana palabrería. No repitamos siempre lo mismo, sino que nuestra oración sea un platicar con Él. Pero aún así muchas veces la Biblia la ocupamos como un fetiche. Y tampoco es así. Porque puede estar ahí nuevecita, bien cuidada, sin rayarse, sin marcatextos, sin nada. Pero pues eso quiere decir a veces que ni siquiera la leo, que ni la escudriño. Y nada más la tengo ahí como un objeto abierto en el Salmo 91. Estamos cayendo en esa superstición y en ese fetichismo. Y fíjense lo que es la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder de Dios para salvación.
No para tenerlo como un objeto que sea de, ay, es que es un objeto mágico que me va, si la tengo abierta, me va a guardar de todo mal. ¿Qué sucede con las personas que no creen en Cristo y que tienen nuevos fetiches? Que se hablaba, por ejemplo, de las brujas. ¿Qué decían de las brujas? Una Biblia y con las tijeras abiertas. No sé si recuerden de eso, que muchas veces se ocupaba hasta en los pueblos, ¿no? Para que según las brujas no se llevaran a los niños, tuvieras una Biblia con las tijeras abiertas. Y a veces no hacemos eso nosotros como cristianos. Es que tengo mi Biblia ahí para que Dios nos proteja de todo mal en nuestra casa. A veces lo tomamos como un objeto así, mágico, fetichí. Lo más importante es lo que dice aquí adentro, para que yo pueda ser transformado y realmente sea poder de Dios para salvación. Es nuestro manual de vida. Ahora fíjense qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 17. Efesios capítulo 6 versículo 17. La anterior era Romanos 1:16, Magda. Efesios capítulo 6 versículo 17. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice la palabra de Dios. Acuérdense que ahí nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo tomo esta Biblia, esto literalmente no es una espada. Ni modo que agarre y voy a cortar y corto la cabeza de los demonios y bla, bla, bla y todo eso. Si yo no la conozco, yo no la escudriño, ¿de qué me sirve? Es una espada para pelear batallas siempre y cuando yo la escudriñe, yo la lea, la estudie, le dedique tiempo a este libro hermoso y maravilloso. Sí, es un libro hermoso y precioso porque es la palabra de Dios. Pero si la tengo arrumbada, si la tengo nada más como un fetiche, ¿de qué me sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve eso? Tenemos que escudriñar la palabra. No caigamos en las tradiciones del mundo. Tenemos que realmente ser esa iglesia diferente, que haga lo que dice la escritura. Ahora, ¿ya vieron en cuántos errores veníamos cayendo? Por ejemplo, con el aceite. ¿Y cómo lo suplimos? Escudriñando la palabra. Escudriñando la palabra. Y sí nos equivocamos. Pero qué bueno que Dios nos esté enseñando que nos equivocamos para corregir el camino y hacer lo correcto para Él. Fíjense, ¿cuántas cosas no han sacado dentro de la iglesia cristiana? Ya han sacado que la unción de la vara de Moisés, no sé si han visto los videos, la unción de las escobas para barrer y limpiar tu casa espiritualmente. Hay un profeta que tiene muchos seguidores y que incluso tiene algo así como el agua de la vida. O sea, ¿y de dónde viene eso? Una cosa es que el Señor diga que Él es el agua y que correrán ríos de agua viva dentro de nuestro ser, pero está hablando de una forma simbólica, no literal. Hay otros que está como esta mujer también, es que profeta Méndez, que los cuadros que pinta, te llenan, cambian la atmósfera espiritual de tu casa. O sea, pura fetichismo, pura superstición, hasta brujería, magia. Y no dice la palabra de Dios que Él está en contra de los magos, de los hechiceros, de los brujos, de los adivinos y de todo eso. Que no caigamos en las tradiciones de las cosas que hacían los demás pueblos. Pero como se dice cristiano, ay, bienvenido. Vamos a agarrarlo, vamos a aceptarlo.
Y les voy a decir, tanto que ocupamos ese Salmo 91, vamos a ver el versículo 1, hermanos. Vayan al Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Y aquí está la clave de todo. Porque muchas veces sí, ciertamente, le pedimos a Dios que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide, que esté con nosotros, que nos libre de todo mal, de toda acechanza del enemigo, de toda circunstancia. Pero el versículo 1 es la clave de todo. Dice así la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una condición, hermanos: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo dice que morará bajo la sombra del Omnipotente, lo estará cubriendo. Hay otra versión que dice el que habita en el secreto de Dios. ¡Wow! Hay algo más hermoso todavía aún en ello. Dice el que habita en el secreto de Dios. ¿Qué dice la palabra del secreto de Dios? Entra, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Necesitamos realmente ungir nuestras casas? Yo pudiera ungir mi casa, hermanos, y lo he hecho. Pero si no camino en la voluntad de Dios y no estoy en la comunión con Dios, no estoy en el secreto de Dios todos los días de mi vida, ¿de qué me sirve que unja mi casa? Cuando la protección de quien viene del Altísimo. De nada sirve ungir cosas ni nada. Por eso es que el Señor nos quiere quitar eso y nos está diciendo: habiten en mi secreto. Habiten en mi secreto. Y si están en mi secreto, mi sombra los cubrirá. Esa es la clave del Salmo 91:1. Y después ya vienen todas las promesas. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, no a un fetiche, no a un amuleto, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, en mí, ¿en quién está diciendo? En él. Dice, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Yo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Pero ¿en quién debe estar nuestra confianza? ¿En un fetiche? ¿En un amuleto? Tengo que estar en el secreto de Dios, habitando en su presencia. No necesitamos fetiches, no necesitamos amuletos, no necesitamos superstición. Necesitamos entrar al secreto de Dios y no salir de él. Habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿Qué diferencia estamos siendo si hacemos lo que hacen los demás, hermanos? Ven por la unción de la vara de Moisés. ¿La vara de Moisés es bíblica? Pues sí es bíblica. Pero la practicaron Pablo, Pedro, Juan, Santiago. ¿La practicaron? La escoba ungida, la manguera ungida. Hasta hay cachetadones ungidos, fíjense. Un pastor que se, bueno, dice que pastor, cacheteándose ahí a los feligreses. La patada, hasta tocamientos, hermanos. O sea, ya cosas más fuertes y las mujeres hasta ahí dejándose. Por eso es que debemos de estar maduros y escudriñando la escritura. Y nos vamos a dar cuenta y Dios nos va a inspeccionar de nuestros errores. Y qué bueno, hermanos, que Dios nos esté sacando de nuestros errores. Gracias a Dios. Yo le doy gracias que nos corrija, hermanos. Porque la verdad hemos venido haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y hemos puesto nuestra confianza más en Él que realmente en decir, Señor, guarda en mi camino. Tú vas conmigo. Tú protégenos. Tú estás con nosotros. Llévanos con bien. Regrésanos con bien. Que Él guarde tu salida y tu entrada, ¿no dice la palabra? No porque nos unjamos, ya nos va a guardar nuestra salida y nuestra entrada. Yo puedo ungirme y les digo estar en pecado. ¿Y de qué me sirve? Mejor estoy en santidad, en el secreto con Dios, en su comunión. ¿Y qué unción tengo? La del Espíritu Santo. No de un objeto. No de algo que lo hemos tomado como algo mágico, como un fetiche. Sino la unción del Espíritu Santo. Y para cerrar, hermanos, vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías capítulo 17, perdón. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Y vamos a leer también el versículo 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Padre, en esta hora te queremos dar las gracias, Señor, porque nos estás corrigiendo de muchos errores que hemos venido cometiendo, Señor, por ignorancia, Señor. Perdónanos, Padre, porque tristemente podemos ver que la palabra de Dios ciertamente nos confirma que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora vemos, Señor, y nos hemos dado cuenta de que necesitamos conocer más las Escrituras, Señor, para no fallarte, Señor. Para poder hacer las cosas conforme a lo que dice tu palabra, Señor. No conforme a lo que nos diga el hombre, sino conforme a lo que dice tu palabra. En esta hora te pedimos perdón, Señor, porque el aceite de la santa unción, Señor, nosotros en su momento le agregamos, Señor, otra sustancia, Señor. En esta hora te queremos pedir perdón, porque también a lo mejor lo ocupamos para ungir otras cosas que eran vanas, Señor, era un vano ritual, Señor, cuando nuestra confianza debe estar en ti y nuestro agradecimiento en ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado muchas veces, Señor, de amuleto, de fetiche, tu aceite, tu misma palabra, Señor. Y tú lo que quieres, Señor, es que cambiemos y seamos transformados a tu imagen y que hagamos las cosas bíblicamente, Señor.
Perdónanos, Padre, por todas nuestras fallas y nuestros errores, pero por sobre todas las cosas también te agradecemos, Señor, que nos sacas del error, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese entendimiento hacia tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, podamos seguir estudiando y escudriñando tu palabra para seguir, Señor, siendo transformados, Señor, por la verdad de tu palabra, porque es poder de Dios, dice tu palabra. Porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso lo hace tu palabra, Señor, escudriñándola, conociéndola, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir caminando rectos y en santidad para ser, Señor, perfectos delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, fíjense, con respecto a esto, hay un cambio que vamos a hacer. Lunes vamos a